Dios nos quiere a cada uno de nosotros con Él para siempre, por toda la eternidad. Esta fue su intención primera a la hora de crearnos. Siempre lo fue, con tal de que nos mantengamos, eso sí, como miembros vivos de su cuerpo y no como miembros muertos, y lo que produce nuestra muerte como miembros muertos de Cristo, del cuerpo de Cristo, es el pecado, que entonces, como un cáncer que está en un organismo vivo, debe ser extirpado y dejar de formar parte de ese organismo. Puede estar junto a cada uno de nosotros en todo momento, porque está libre de las ataduras de espacio y de tiempo. Y así podríamos decir que su partida, en el fondo, es un volver a nosotros de una forma nueva, incluso de una manera más poderosa y permanente. Es lo que Jesús dijo: me voy, pero vuelvo a vosotros. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual, y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados de todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedáis en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Cuando iba a preparar la homilía para esta fiesta de la Ascensión, lo primero que me vino a la cabeza fue que Dios nos quiere con Él. Y si lo pensamos un poco, nos damos cuenta que es de una ternura infinita. Dios nos quiere a cada uno de nosotros con Él para siempre, por toda la eternidad. Esta fue su intención primera a la hora de crearnos. Siempre lo fue. Y de hecho está en consonancia con ese anhelo y deseo de ser infinitamente afirmados, valorados, comprendidos y amados que sentimos en nosotros. Y esta fue su intención primera, desde siempre. Aunque la cosa se complicó con el pecado que cometimos, tentados por Satanás, quizá él y los suyos pensaban que así conseguirían estropear para siempre, irremediablemente, el proyecto de amor de Dios hacia nosotros los hombres, como si fue para ellos irreversible. Podríamos entrar ahora un poco en las razones por las que en su caso fue irreversible, y en nuestro caso no, pero esto nos llevaría muy lejos. Dejémoslo aquí. Y así como ellos pensaban que como en su caso fue irreversible, también para nosotros sería irreversible, pero no fue así.
En su infinita sabiduría, Dios envió a su Hijo unigénito para que tomara nuestra naturaleza humana y nos salvara, y así lo hizo. Experimentó la muerte como hombre y desde la muerte, con el poder de su divinidad, resucitó, haciendo desaparecer la muerte con su resurrección. Y ahora, 40 días después, hace su ingreso en lo más íntimo de Dios. Vuelve de donde salió, del seno del Padre. Pero ahora lo hace también con su humanidad santísima glorificada, con lo que podemos decir que con su ascensión se consuma la salvación. Su ascensión es la victoria total y definitiva de Cristo contra Satanás, contra el mal, el pecado y la muerte. Y es que Él, no solo como Dios, sino también como hombre, con su humanidad santísima, cuerpo y alma glorificadas, hace su entrada ya no solo al paraíso del que fuimos expulsados, sino que asciende hasta lo más alto del cielo, por encima de ángeles y arcángeles y de todos los coros celestiales, y es puesto a la misma diestra de Dios Padre, entronizado y coronado con su misma gloria, y no solo como el Hijo eterno del Padre eterno, sino también como hombre, con su humanidad santísima glorificada por el poder de su resurrección. Por lo tanto, podemos decir que en Dios hay espacio para el hombre, hay espacio para la carne que ha experimentado la fuerza de la resurrección y que está plena y totalmente glorificada. Y como hemos escuchado en la oración colecta, que ahí donde nos ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, Jesucristo, esperamos también llegar nosotros, los miembros de su cuerpo. Y es que también nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo por el bautismo, y precisamente a través de su cuerpo glorificado, también nosotros tendremos, si Dios quiere, entrada en la intimidad de Dios, con nuestra corporalidad, con nuestro cuerpo glorificado, con tal de que nos mantengamos, eso sí, como miembros vivos de su cuerpo, y no como miembros muertos, y lo que produce nuestra muerte como miembros muertos de Cristo, del cuerpo de Cristo, es el pecado, que entonces, como un cáncer que está en un organismo vivo, debe ser extirpado y dejar de formar parte de ese organismo. Pues así nosotros no hemos de procurar ser siempre miembros vivos de su pueblo y no que el pecado nos haga miembros muertos, ¿no? Y para ello, si Dios quiere, pues tenemos el sacramento de la confesión que nos devuelve de nuevo la vida que habíamos perdido por el pecado. Y de hecho, que Jesús, al subir a los cielos, entrar en la intimidad de Dios, nos lo dice la primera lectura que hemos escuchado, que dice que fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de su vista. Esa nube no es una nube atmosférica, no es las nubes que nosotros vemos que se forman en el firmamento, y algunas de ellas llevan agua, sino que esa nube es lo que en hebreo se llama la Shekinah, el signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es esa misma nube, signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, que los acompañó a lo largo de su travesía por el desierto. Es esa misma nube que envolvió a 3 de los apóstoles en la transfiguración del Señor y los hizo entrar en la intimidad de Dios y escuchar la voz del Padre que decía: «Este es mi Hijo, el amado en quien me complazco, escuchadlo». Recuerda también cuando el ángel le dice que el poder del Altísimo cubrirá a la Virgen con su sombra, precisamente cuando dio carne al Hijo del Padre Eterno. Por eso cuando Jesús asciende a los cielos hasta que una nube lo envolvió y lo ocultó a los ojos de los apóstoles, no es que Jesús se haya ido a no se sabe qué lugar del espacio, no es que Jesús se haya ido a no se sabe qué galaxia,
sino que significa que ha entrado en la intimidad de Dios. Y un detalle que emociona: Jesús, al entrar en la intimidad de Dios, se ha llevado con él a la eternidad sus llagas, sus heridas, las que nosotros le infligimos con nuestros pecados, y que será para nosotros un recordatorio para siempre de su infinita misericordia para con nosotros, motivo para llorar de alegría por toda la eternidad, por esa ternura infinita que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Porque seamos sinceros, que Dios se hiciera hombre, que tomara nuestra misma naturaleza humana, hecho igual, exactamente igual a nosotros, excepto en el pecado, que tuviera que sufrir indecibles, innombrables sufrimientos, todo eso está muy por encima de nuestra dignidad. Ni mucho menos nos merecíamos tanto. Y sin embargo, Dios lo hizo así, porque Dios es así. Y abriéndonos, subiendo Él como hombre al cielo, abriéndonos para nosotros también las puertas del cielo, donde esperamos un día por Él, con Él y en Él llegar, y que esto nos ha abierto un horizonte inmenso, más allá del marco de la temporalidad en la que vivimos, que empieza con el nacimiento, con la engendración en el vientre de nuestra madre y con nuestra muerte. Pues con la ascensión de Jesús, el horizonte de nuestra vida se ha abierto más allá del tiempo y ha entrado en la eternidad. Y la manera como uno percibe y vive la realidad es muy diferente de aquel que no tiene más horizonte en su vida que esta vida. Parece que sea lo mismo, que podamos vivir igual que aquellos que no tienen más horizonte en su vida que esta vida, pero es muy diferente la manera como se vive la vida, sabiendo que nuestra vida traspasará las fronteras de la muerte y llegará hasta la eternidad para estar con Dios para siempre. Es muy diferente. Pero a pesar de todo eso, ¿no?, me gustaría acabar con una reflexión con el hecho de que es verdad que Jesús ha subido a los cielos, nos ha abierto las puertas del cielo. Eso cambia nuestra manera de vivir la vida, pero ¿qué pasa aquí y ahora con Jesús? ¿Qué pasa aquí y ahora con nuestra relación con Él, ahora que ha subido a los cielos? Pues hay un detalle en el Evangelio que nos ayuda a comprender un poco y poder responder esta pregunta. Y es como dice en el Evangelio, se volvieron a Jerusalén con una gran alegría. Claro, esto es un poco chocante porque lo lógico, lo normal, es que estuvieran tristes. Que el hecho de que Jesús se haya marchado irremediablemente, haya entrado en la intimidad de Dios y haya desaparecido a su vista, tendría que darles tristeza. Saber que ha marchado aquel que tanto los amó y que ellos, con sus defectos e imperfecciones, también amaron. Y sin embargo, se llenaron de una gran alegría. Y si precisamente no están tristes, no porque experimenten su ausencia, sino que experimentan su presencia. Una forma de presencia no visible, pero presencia. Podemos decir que con su ascensión Jesús inaugura una nueva forma de estar presente entre nosotros. Al entrar en la intimidad de Dios y al haberse sentado a la diestra de Dios Padre, participa del poder de Dios que está presente en todo lugar y en todo tiempo. Incluso podemos decir que Jesús resucitado ahora está aún más presente que antes, elevado a la diestra del Padre, porque se le ha colocado en el origen, en la entraña de toda realidad, y ahora todo le está presente. Está presente en todo espacio y tiempo, pues también en su humanidad glorificada
está libre de las ataduras de espacio y tiempo que le hacía hasta entonces estar en un determinado lugar, en un determinado momento. Y si alguien tenía que ir a ver a Jesús, tenía que ir a ese lugar donde estaba, en el momento en el que estaba. Pero ahora no. Ahora Jesucristo, en la medida en que también como hombre participa del poder de Dios y está sentado en la diestra de Dios Padre, puede estar junto a cada uno de nosotros en todo momento, porque está libre de las ataduras de espacio y de tiempo. Y así podríamos decir que su partida, en el fondo, es un volver a nosotros de una forma nueva, incluso de una manera más poderosa y permanente. Es lo que Jesús dijo: me voy, pero vuelvo a vosotros. Con esta nueva presencia de Jesús, que es capaz de estar presente en todo tiempo y en todo lugar junto a cada uno de nosotros, cumple su promesa de yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De aquí que los apóstoles regresaran llenos de alegría a Jerusalén. Ahora nos toca a nosotros, con la gracia de Dios, descubrir y gozar de esa nueva presencia de Dios en medio de nosotros. Y lo conseguiremos en la medida en que abramos nuestro corazón a Dios, elevemos nuestro corazón a Dios, porque ahora para entrar en contacto con Jesús no hace falta, digamos, un viajar al espacio, lanzar un cohete al espacio, sino que se trata más bien de un viaje del corazón, de elevar nuestro corazón a Dios, porque Dios es amor. Y en la medida en que abrimos nuestro corazón a Dios y lo elevamos a Dios, entramos en contacto con Él y con Él, con Jesucristo. Pidámosle a la Virgen María, ella que siempre tuvo su corazón puesto en Dios a lo largo de toda su peregrinación por este mundo, que nos enseñe también a nosotros a saber poner nuestro corazón en Dios, sean cuales sean las vicisitudes de nuestra vida por las que tengamos que pasar, y así, junto con Jesucristo, pasar de esta vida a la otra vida, pasar de este mundo al Padre.